Jorge estaba dando. Mientras esperamos un minutito, ustedes pueden tener a mano, ¿sí?, ahí el apunte con el que estaban trabajando. El capítulo 4. Yo voy a volver a leerlo y todo, digamos, quizás, bueno, vamos a ir complementando un poco todo lo que Jorge también estuvo recién charlando con ustedes. Y vamos a hacer el ejercicio completo. Así que voy leyendo con ustedes, ¿sí? Ahí, en el capítulo 4, el ejercicio 4.1, en la página 85, ¿sí? del Simon. No sé si ustedes se lo subió Jorge, eso es lo que no estoy segura. Si ya está subido, ahí les confirmo. Si no, ahora en breve seguramente él lo va a subir. Bueno. Les voy comentando lo que dice el ejercicio. Dice de que programemos un modelo. Programemos el modelo de ventas de acondicionadores de aire de la sección que Jorge recién estuvo charlando con ustedes. Dando margen también, o sea que no solo están las variables de, digamos, la situación de poder vender los aires acondicionados y la gente que todavía no, y la gente que todavía no tiene una casa, sino dando margen a que los aires acondicionados puedan descomponerse, ¿sí?, a las descomposturas de los aires acondicionados. Entonces, nosotros hasta recién teníamos las dos siguientes variables. Profe, disculpe, Sí. casi me olvido. Antes de empezar, ¿le podemos consultar sobre los parciales? Parciales ahora nada todavía. ¿Y cuándo lo vamos a tener? Porque deberíamos saber cómo nos fue para la semana que viene el recuperatorio. Bueno, en estos días, ¿sí? ¿En Todavía estos nada. días? Buenísimo. Bien, Ahora sí, sigamos. avanzamos. Entonces tenemos, con la variable i, se le llamó al número de familias con casas, ¿sí? O también se les puede decir, no sé, Jorge, se les puede decir de distinta manera, a lo mejor en alguna otra manera le llamó las casas vendidas, sería lo mismo, ¿sí? O el número de familias con casas en un momento determinado, ¿sí? Con casas que compraron en un instante T. Y con X tenemos el número de acondicionadores ahora, ¿sí? El número de acondicionadores o de aires acondicionados pero como que se instalaron, pero como le vamos a dar margen también a que puedan descomponerse, a este supuesto, vamos a decir que son el número de acondicionadores instalados, ¿sí?, pero que están funcionando, ¿sí? Entonces, un momentito, voy a buscar. Yo recién subí ahí en el Classroom este ejercicio, lo subí resuelto
de distintas maneras. Ahora les voy a comentar, porque Jorge justamente les dijo que se puede resolver de distintas maneras. Entonces, como tenemos el supuesto de que puedan tener descomposturas, a la variable esta, ¿sí?, la definimos de esa manera, ¿sí?, como número de acondicionadores instalados que funcionan. Que funcionan en un instante determinado, ¿sí? En un instante T de tiempo. Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos nuestras hipótesis, se arma lo que se le llama justamente el diagrama de dinámica. Bien. Disculpen que no estoy encontrando. Ah, acá la tenía en otro lado. Ahí está. El diagrama de dinámica industrial. En un nivel o un bloque, podemos llamarle, vamos a representar a una de las variables, por ejemplo, a la variable y, y en otro bloque vamos a representar a la variable x. Bien, entonces, acá tenemos la variable y acá tengo la variable x. Esto de ponerla yo con mayúscula no significa nada, no tiene nada que ver con la plus, ¿sí? Es porque en el diagrama por lo general uno lo pone con mayúscula, nada más. Bueno, estos niveles justamente que están representando cantidades, recién Jorge explicaba, de que tenemos una causa de aumento, lo representamos con una flecha, y con una nubecita, justamente, ¿cuál es la causa de que se produzca el aumento? Bueno, la causa de que las familias tengan casas tiene que ver con la demanda, ¿bien? Por ejemplo, le ponemos la demanda. A veces no es tan sencillo identificarlo. Va a haber situaciones donde no sea tan fundamental poner la nube, pero sí es súper importante poner estas flechas, ¿sí? Estas flechas que son de entrada o salida, depende la situación, porque es lo que me está mostrando por cómo aumenta y cómo disminuye una variable. Profe, si Sí. no ponemos la nube, ponemos la flecha que salga directamente de una llave. No, la llave va a ir igual, la llave yo la voy a poner acá en el medio, y no le ponen nube, como que entra solamente una flecha, nada más. Ah, listo, listo. Tienen que dibujar la llavecita. Es como si uno abre una canilla. Y justamente esta llave me va a representar lo que es la tasa. Una tasa, supónganse que llamamos T1. ¿Qué es la tasa? Tiene que ver con la rapidez con que aumenta, esta tasa 1 es la rapidez con que aumenta la variable I. ¿Por qué con que aumenta? Porque es la flecha de entrada. ¿Bien? ¿Qué son las familias con casa? Lo que Jorge recién les decía, de que la variable I, en este caso, no disminuye en esta situación en la que estamos. ¿Por qué? Porque el número de familias con casa nunca va a disminuir. No se está suponiendo de que se puedan vender ni nada. O sea, que una familia obtiene una casa y listo. Entonces, en todo caso, habrá un momento determinado donde no se vendan más casas. Pero la cantidad de familias con casa nunca disminuye. ¿Bien? Por eso no le hacemos flecha de salida. Ahora, con respecto a los acondicionadores, que está representado con la variable X, ¿aumenta? ¿Tiene posibilidad que aumente? Sí, cuando la familia decide colocar el aire acondicionado. ¿Sí? Ahí estaría la situación donde aumenta la cantidad de acondicionadores instalados que funcionan. Lo hará con alguna tasa también determinada, que ahora el ejercicio nos la dice. Con una rapidez particular, le vamos a llamar la tasa 2, representada con la llavecita. Le podremos poner una causa, o que a veces se le llama la fuente. Bueno, también la demanda de los aires acondicionados.
Ahora, ¿podrá disminuir el número de acondicionadores instalados que funcionan? Sí, va a poder disminuir. ¿Por qué? Porque estamos considerando la posibilidad de que el aire acondicionado se descomponga. Entonces, cuando se descompone el aire, ya ahí disminuye los acondicionadores que funcionan. Sí. ¿Y una casa no se puede romper o quemar? No se considera nada de eso. Si no, en el problema se plantearían esas hipótesis. Listo. Se supone que la familia adquirió una casa y la tiene toda la vida. ¿Sí? Bien, bien. Y no muere. No muere nadie, no se descompone nadie, la casa no se viene abajo, no hay terremotos, no pasa nada. Obviamente que estos problemas a veces están un poco alejados de la realidad. Claro, pero está más ya cerca de vamos, Suiza que de Argentina. Bueno, pero ya vamos a ir viendo, sí, varios problemas. Ustedes en su profesión van a hacer van a plantearse situaciones reales, pero si bien no son muy reales, son buenos ejemplos para modelizar matemáticamente una situación. Ya vamos a ver distintas situaciones de aires acondicionados y casas vendidas, vamos a ver toxinas en un cuerpo, vamos a ver de cuestiones económicas, nacimientos de bebés, ya vamos a ir viendo varias. Bueno, entonces, como puede disminuir el aire acondicionado que funciona, ¿por qué? Porque se rompe, y este ejercicio ahora nos dice con qué rapidez lo hace. Esto lo representamos con una tasa 3. Supongamos una tasa 3 le llamo. Bueno, ¿y cuál sería la causa, ¿sí? de que se rompan, no de que se rompan, perdón, de que disminuya la variable X? Y cuando se rompe el aire, o sea que la causa la ponemos también en una nubecita, sería la descompostura. Descompostura. Bien, otra cosa fundamental que tiene que estar en el diagrama de dinámica es lo que Jorge le llamó las líneas de información, que son unas líneas de punto, que tiene que ver con qué está relacionado cada tasa. Pero para eso necesito definir las tasas, cómo están definidas las tasas. El ejercicio me dice, y ahí me empieza a tirar toda la información. Primero me dice, suponga que el tiempo promedio para vender una casa es de 5 meses. ¿Bien? O sea, en 5 meses se vende una casa. ¿Bien? En un mes se va a vender un quinto de casa. Hablándolo bien matemáticamente. Entonces, ¿cómo puedo expresar la tasa? La rapidez con que se venden las casas, expresándolo mensualmente, ¿sí? Porque todas ahora las variantes que nos va a dar van a ser expresadas en meses. Entonces, como I, que es el número de familias con casas, es variable, varía. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo hay menos familias con casa, va cambiando. Y es más, Jorge les explicó de que la rapidez con que se venden las casas va a disminuir a medida que las familias van teniendo casa. ¿Se entiende eso? Pasa el tiempo, el mercado se empieza a cubrir, entonces se vende más lento casas. O sea de que esta tasa depende de las familias que ya tienen casas. ¿Cómo la vamos a expresar? Entonces, la tasa 1 es igual a un quinto de casa que se vende por la cantidad de familias que tienen casa. ¿Bien? Esa es mi tasa. La tasa 1. Después, tenemos la tasa 2. ¿Cómo la planteamos? Nos dice que el tiempo promedio para instalar un aire acondicionado es de 10 meses. Y también, que creo que Jorge ya se los dijo,
que la rapidez con que se instala un aire acondicionado va a depender de la cantidad de casas que están compradas. O sea, que una familia compra una casa. Entonces, y no dije algo, y nadie me frenó porque no lo dije todavía. Por ahora lo dejamos así, ahora lo voy a corregir. Bien, entonces, si se tarda 10 meses para vender o instalar un aire acondicionado, de acuerdo al razonamiento que recién les hice con esta reglita de 3, la tasa 2 es igual a 1/10, o sea, 1/10 de aire acondicionado instalado por mes, por la cantidad de casas vendidas, o la cantidad de familias con casa, que es equivalente. O sea que esto lo tendría que multiplicar por ¿cuánto? Perdón, por la cantidad de familias, sí, de casas vendidas, pero que no tienen aire todavía. Porque ustedes imagínense que va pasando el tiempo. Al principio las familias empiezan a comprar casas. Llega un momento donde las familias empiezan a obtener aires acondicionados. Pero al mismo tiempo hay familias que están comprando casas y que todavía no los instalaron. O sea, ¿de qué? ¿Cómo puedo representar de alguna manera la cantidad de familias con casa sin aire? Sería y menos X, ¿no? Tal cual. Y el número de familias que ya las tienen, que tienen las casas, pero le resto las que ¿sí? Le colocaron el aire. Muy bien. Y la tasa 3, voy a escribir por acá. Fíjense que ¿qué me dice? Tiene que ver con la descompostura, cómo disminuyen los aires acondicionados instalados que funcionan. Bueno, van a empezar a disminuir a partir que se empiezan a descomponer. Dice que el tiempo promedio para que un aire se descomponga es de 25 meses, o sea que después de 25 meses el aire empieza a descomponerse. Entonces, con el mismo criterio, tasa 3 es igual. Un aire se va, después de 25 meses se descompone un aire. O sea que en un mes tengo como un 25avo de aire descompuesto. ¿Y de qué va a depender esto? ¿Qué les parece? La rapidez con que se descompongan los aires tiene que ver con la cantidad de aires que hay colocados. Eso... Claro, sí. ¿Bien? Entonces, si no, el ejercicio Sí, es así. Y es más, el ejercicio dice, cuando ustedes lo lean, dice que supongamos que los aires descompuestos se descartan. O sea que no vuelven a colocarse, se descartan. La familia a lo mejor no sé si se vuelve a elegir otro aire luego. Si lo hace, lo hará justamente después de los 25 meses. Entonces, 1/25 por X. Bien. Otro supuesto del problema es que consideremos que el mercado inicial de familias sin casas, o dicho de otra manera, el mercado inicial de viviendas para ofrecer es de 1000 casas. Ese es el mercado inicial. Y yo lo voy a agregar por acá en alguna parte. Le llamamos I sub 0. Y por favor, lo recalcamos siempre esto. Lo voy a poner en otro lado. Que este I sub 0 no es una variable, es una constante, no es la variable en el instante 0. Lamentablemente el libro le llama I sub 0, bueno, vamos a llamarlo I sub 0. ¿Qué es este I sub 0? Es el número potencial de familias poseedoras de casa, o podríamos decir equivalentemente que es la cantidad de casas que la constructora va a fabricar, que fabrica pensando en todas las familias que las pueden comprar, ¿sí? O sea que este es el número potencial. Número potencial
de familias poseedoras de casa. Y el ejercicio me dice que son 1000. Para nuestro ejercicio, I sub 0 es 1000. O sea que hay 1000 viviendas que se van a construir pensando en que hay 1000 familias que las pueden comprar. Entonces, de acuerdo a esto, yo tengo que reformular esta parte, la tasa 1. Porque la tasa 1, que es la rapidez con que una familia compra una casa, mejor dicho, sí, depende de qué, de la cantidad de familias que ya tienen casa. Depende de supuestamente yo puse de I, pero ¿es correcto poner de I? Si va a pasar en algún momento, yo tengo un tope, ¿sí? Donde no se van a vender más. O sea, yo esto que está acá, a ver, lo voy a escribir. El I solo no es correcto ponerlo, porque de alguna manera yo tengo que expresar la cantidad de familias, ¿sí?, sin casa, que todavía no compraron. Porque de eso depende, disculpen, la tasa depende de la cantidad de familias que todavía no tienen casa, no de la cantidad de familias que ya tienen casa. Claro. ¿Me eso- explico? Sí. Lo vuelvo a decir, si no, como está acá en el libro, para que les quede claro. A ver, acá lo decía, para que ustedes... quería leérselos. Bueno, un constructor de viviendas observa que la tasa a la que puede vender las casas, la tasa 1, que es la tasa a la que las familias van teniendo casas, lo mismo, depende de la cantidad de familias que todavía no poseen una. No depende de I, de las que ya tienen, sino de las que no tienen. ¿Bien? Entonces, ¿cómo voy a representar a lo que va a multiplicar el 1/5? A I sub 0 menos I. I sub 0 es el potencial, lo máximo de casas que se pueden vender. Le resto las casas que ya se vendieron, entonces ahí tengo la diferencia de las familias que no tienen casa. ¿Se entiende? Creo que esto Jorge también lo planteó en el ejercicio. Lo que pasa es que ahora tenemos estas constantes K que él planteaba, ahora son 1/5, 1/10, 1 sobre 25. Y que ya que está, quiero decirles, dejarles como una formulita que se suele usar. Las tasas, por lo general, una tasa se expresa por lo general como 1 sobre la demora, ¿sí? Sobre la demora en que suceda algo, ¿bien? Multiplicado por la variable, en nuestro caso sería la variable que resulta de I0 menos I, porque si bien I0 es constante, I es una variable, entonces la constante menos la variable, todo resulta ser también variable, o sea de que una tasa, siempre que ustedes les digan, tarda tanto en suceder algo, ¿bien? Entonces, justamente tiene que ver con esa demora. Tarda 5 meses en que la casa se venda.
Bueno, ahí tengo 1 sobre los 5 meses, la demora. Bien, multiplicado por la variable a la que el ejercicio corresponda, que me diga de qué depende. Bueno, esto es un dato para que ustedes lo tengan en cuenta. Otro dato importante a tener en cuenta, que supongo que Jorge se lo habrá dicho, lo que pasa yo ingresé tarde, es que es la tasa neta. La tasa neta es igual a la tasa de aumento menos la tasa de disminución. La tasa neta de una variable, ¿sí? Entonces, fíjense que acá en nosotros, en nuestros bloques, donde representamos a la Y y a la X, hay tasas que en la Y hay una tasa de aumento solamente, pero en la de X hay una de aumento y una de disminución. La tasa neta concreta, o sea, la rapidez con que cambia la variable X, va a ser igual a la tasa 2 menos la tasa 3. Y la tasa neta no es otra cosa que la derivada de la variable X, la derivada de esta función X. Por eso digo lo que es la tasa neta. Bueno, antes de avanzar, me olvidé, muy importante que tenemos que colocar, son las líneas de información, que yo les decía. ¿La tasa 1 de qué depende? Bueno, para eso yo necesité expresar tasa 1, tasa 2 y tasa 3 de acuerdo al ejercicio. Fíjense, la tasa 1 es igual a 1/5 por I0 menos I. En nuestro caso, el I0 sabemos que es 1000, así que ya pongo 1000. Entonces, la tasa 1, fíjense, depende de la variable I, entonces le hacemos unas líneas de punto que vienen de la variable I y con una flechita hacia la tasa. Y también depende de esta constante 1/5, la vamos a poner como que viene de alguna parte, esta constante que Jorge creo que le llamó K1, en nuestro ejercicio concreto es 1/5, pero también depende del 1000, ese que está ahí dando vuelta. O sea que le hago venir alguna flecha también de algún lado, que depende de este número potencial, 1000. Profe, cuando nosotros hagamos estos ejercicios, tendríamos que poner algún aclaratorio, ¿no? De qué son esos 1000, 1/5, por lo menos la unidad, ¿o no? En el diagrama no hace falta. ¿No hace falta? Ok. Lo que pasa es que voy a decir algo. Hay que tener cuidado porque acá me hablaba de todo en meses. Tarda 5 meses en comprar una casa. Tarda 25 meses en que se descomponga un aire. Tarda 10 meses en que se coloque un aire. Está todo en meses. Lo que van a tener que tener cuidado si hay alguna unidad que se las diga que tarda 1 año en tal cosa, entonces escriban todos en la misma unidad. O todo en años o todo en meses. Claro, claro. Eso sí va a haber que tener cuidado. Pero yo acá está todo en las mismas unidades, listo. Pongo el K1 que es 1/5. Y ahora fíjate que en el T2, la tasa 2 depende de la variable I, de la variable X y del 1/10. O sea, ¿de qué? Depende de este 1/10, que Jorge creo que le llamó K2, 1/10, y depende de la variable X y de la variable Y, o sea que vengo de arriba hasta la tasa esa, hasta la llavecita. Y el T sub 3 es 1 sobre 25 por X, o sea que depende de la variable X y también depende del 1 sobre 25. O sea, depende de la variable X y depende de esa constante que la hacemos venir de algún lado, no importa de dónde. Esta constante que le vamos a llamar, creo que Jorge, no, porque no lo hizo con descompostura Jorge. Le llamamos K3 porque está relacionado con la tasa 3, que es el 1 sobre 25. Entonces, es muy importante que el gráfico esté, el diagrama, como corresponde, que esté completo. No es arbitrario poner las líneas estas de información. Tienen que estar, si no el diagrama está incompleto.
tienen que estar las flechas de entrada y salida según corresponda, si aumenta o disminuye una variable, y tienen que estar las llavecitas de las tazas, y tienen que estar las líneas de punto, que son las líneas de información. Las nubes puede ser que depende del ejercicio, no sea clara las causas y el aumento, entonces no se coloquen. Pero lo demás es importante que esté para que esté completo el gráfico. Una vez que yo ya tengo todo el gráfico armado, me armo lo que se le llama el modelo matemático. Que el modelo Profe, matemático... antes Sí. le puedo preguntar, ¿hay que ponerle nombre a la constante? ¿Hay que ponerle K1, K2, K3 o es opcional? En el diagrama no hace falta. Okay, okay. Con que le pongas un quinto, un décimo, 1 sobre 25 ya está. O sea, yo le podría sacar esto, decir, bueno, depende del un quinto, nada más. Lo puse para que vean que porque como Jorge lo hizo en forma general, sin valores concretos a estas constantes, por eso lo puse. Pero no es necesario. Si lo quieren poner, lo pueden poner. Ah, profe, una consulta. Las nubes son opcionales solamente si no sabemos la causa. Si sabemos la causa, sí o sí tenemos que ponerla. Obvio, sí, sí. Ok. Y es más, a ver, uno la causa a veces por lógica la deduce. Claro, como la descomposición. Recién la deducimos medio por lógica. ¿Cómo aumenta la cantidad de familias con casa y por qué las demandaron, por ejemplo? Claro, Ya vamos a ir viendo a medida de las distintas clases que tengamos que nos quedan, los distintos problemas, hay cuestiones que las vamos a poder deducir. ¿Y por qué disminuyen? Por ejemplo, cuando veamos jubilaciones, la cantidad de personas jubiladas es una variable. ¿Y por qué disminuye? Y lamentablemente porque se muere. Entonces, la variable de jubilados disminuye por la muerte. Bien, hay cosas que la vamos a ir viendo como medio por lógica, y algunas que van a estar más claras, y bueno, hay otras que a veces no nos los dice, y bueno, no la pondremos. Bueno, entonces, una vez que yo tengo mi diagrama, yo necesito expresar un modelo matemático. ¿Qué es un modelo matemático? Va a ser justamente un sistema de ecuaciones diferenciales, que lo voy a armar a partir de las tasas también que yo tengo. ¿Por qué? Porque yo necesito, si yo tengo la variable y la variable x, nosotros vamos a armarnos cómo nos va a quedar la derivada de y igual y la derivada de x. Nos vamos a armar como un sistemita de ecuaciones. Pero yo que les dije que las derivadas tienen que ver con la tasa neta. O sea que yo para escribir concretamente quién es la derivada de y, necesito hacer la diferencia entre tasa de aumento y tasa de disminución. La variable y solamente tiene tasa de aumento, no tiene de disminución. Entonces sería T1. La variable X, su derivada, es decir, su tasa neta, sí tiene una de aumento y una de disminución. O sea que la de aumento sería T2 y le resto la de disminución, que sería T3. Entonces, traducido a los datos que nosotros tenemos. Para tasa 1, para tasa 2 y para tasa 3. Tenemos y' me va a quedar igual a T1, o sea, un quinto por 1000 menos i. Y x' es tasa 2, o sea, un décimo por i menos x, menos tasa 3, menos 1 sobre 25 por x. Acá ya tengo mi sistemita. Y lo único que me estaría faltando, porque en realidad el modelo, esto es un modelo matemático, también se utiliza en condiciones iniciales. El ejercicio, a ustedes siempre que se les plantee un problema, se les va a dar todos los supuestos y todos los datos. Acá concretamente, no recuerdo si lo decía, pero el número inicial, o sea, ¿cuánto sería y en 0 y x en 0? Bueno, se considera como supuesto de que el número de familias con casa en el instante 0 es 0, o sea, nadie tiene una casa,
Es como que hay un poblado donde va una constructora a ofertar casa, están todos sin casa. Y el número de aires acondicionados instalados en el instante cero, con más razón es cero, porque se instalan a medida de que después de un tiempo las familias obtuvieron casa. Profe, O sea, sí. en este caso medio que lo asumimos a eso, ¿no? Pero En usted este dice caso, que generalmente se da los datos. sí, no, ustedes, yo estaba queriendo leerlo. Ah, acá lo dice. No quiero hablar. Ah, cierto. ¿Se puede empezar? Sí, acá nos dice que I es 0 cuando T es 0. O sea que acá sí. Pensé que no lo decía. Pero obviamente siempre todo esto se les va, ¿cómo es? Las condiciones iniciales van a ser dadas de alguna manera. Entonces, esto que está acá, que no es otra cosa que un problema de valores iniciales, un PBI planteado mediante un sistema, este es el modelo matemático. Este es el modelo matemático, que sería el modelo de ventas de casas y acondicionadores. O sea, la situación modelizada mediante matemáticamente, donde y y x son funciones. Bueno, quiero descubrir esas funciones de alguna manera. Quiero saber justamente cómo se mueven la variable y la variable x. Voy a tener que resolver el sistema de ecuaciones. ¿Hasta acá hay alguna duda? Bueno. No, profe. Voy a resolverlo a través de lo que Jorge les explicó a lo último, que a lo mejor con toda la forma, digamos, con los K1, K2, se hizo a lo mejor un poco tedioso esa parte que él les dijo, si quieren saque una captura de pantalla, pero presten atención. Bueno, voy a usar ese método de resolución con este ejercicio y van a ver que es re sencillo lo que planteaba Jorge y que es lo que está planteado en el apunte. ¿Por qué? Primero, este sistema es muy particular, podríamos decir que es lindo, ¿en qué sentido? Porque ¿Es desacoplado? Claro, es desacoplado. La primera ecuación depende solo de I. O sea, ¿de qué? Si yo consigo resolver esta ecuación diferencial, una ecuación de primer orden, encuentro quién es mi función I, va a ser una función que depende de T, ¿sí? Porque ustedes piensen que X e Y, no nos olvidemos que son funciones que dependen del tiempo. Entonces, me va a dar una función que depende de T. A esa función la voy a reemplazar donde dice la Y. Entonces me va a quedar la segunda ecuación, una función en X. Y ahí una ecuación en la función X. Y ahí resuelvo la ecuación diferencial en la variable X. ¿Sí? Eso tiene de particular este sistema. Entonces, Profe, ¿tiene algún nombre el sistema ese? desacoplado Ah, se le llama. no, pero todo en general. Es un modelo matemático. Ah, listo. No es que haya otro nombre. Esperen que estoy borrando cosas que no quería borrar. Bien. Bueno, entonces. Yo les digo, esto lo podemos resolver de muchas maneras. Lo puedo resolver utilizando lo que sabemos de sistemas, ¿sí? Digamos, resolviendo un sistema de ecuaciones diferenciales, utilizando sistemas. Y vieron que sistema no sería utilizando mediante sistema. Nosotros vimos también varias formas de resolver sistemas. Lo resolvimos ¿cómo? Con la ecuación característica. Y también lo vimos con Laplace. A un sistema lo podemos resolver, ¿sí? La forma usual de la ecuación característica y luego por Laplace. O sea que lo puedo hacer mediante sistema,
les tiro las posibilidades. Lo podría hacer también mediante Euler, pero Euler, recuerden que Euler lo que me da es una aproximación en un punto, o sea de que para usar Euler, bueno, deberíamos escribir, digamos, plantear la consigna. Bueno, aproximemos la función y cuando t es igual a tanto, ¿sí? Entonces yo puedo usar Euler para aproximarlo, porque Euler vieron que es muy... Lo que tiene positivo es que yo lo puedo aplicar a cualquier tipo de sistemas, de que sean de primer orden cada ecuación. Y también lo puedo resolver como lo hace el libro y que fue lo último que explicó Jorge. Que no sabía cómo llamarle, no me acuerdo si Jorge le dio un nombre. Pero lo que hace el ejercicio concretamente es llevar al sistema a una ecuación sola. ¿Sí? O sea, expresar el sistema como una ecuación. Y una ecuación que me va a quedar de segundo orden. ¿Bien? Y esto es como si yo fuera como... Vieron que nosotros muchas veces expresamos una ecuación de segundo orden y lo llevamos y lo reducimos a un sistema. Bueno, esto sería como al revés. Del sistema poder llevarlo a una ecuación. Hay que tener cuidado que a veces no siempre es posible. Esto lo vamos a hacer ahora conmigo. Yo les subí en el Classroom ya cómo resolverlo mediante un sistema, pero por Laplace. Con la ecuación característica no se lo subí, pero pueden practicarlo ustedes. Por Euler le subí, también dándole algunos supuestos, ¿sí? Con un paso, suponiendo un paso de 0,25 y queriendo aproximar cuánto es x en 1, y en 1. Como estamos en meses, lo que estoy aproximando acá sería qué pasa en un mes con la cantidad de familias con casa y con la cantidad de aires instalado. O sea que, bueno, pueden mirar lo que yo subí. Ahora vamos a hacer este último, que ese no lo subí, porque no lo tengo en borrador medio así nomás, así que prestemos atención. Corroboren luego que nos va a dar lo mismo. De cualquier forma que lo haga, vamos a llegar al mismo resultado. Bueno, voy a escribir nuevamente mi sistema. Y lo voy a escribir, fíjense que yo tengo un quinto por 1000 menos i, esa es para i'. Voy a hacer la distributiva. Vamos a hacer un quinto por 1000 menos un quinto por i. Un quinto por 1000 me va a dar 200, ¿sí? Menos un quinto por i. Y para x' también voy a hacer una distributiva. Nosotros tenemos un décimo por i menos un décimo por x. Un décimo por i menos un décimo por x. Y luego tengo menos 1 sobre 25 por x. Entonces, con las condiciones, ¿sí? Y en 0, y también x en 0 me da 0. Bueno, ¿qué hago? Voy a sumar en la segunda ecuación las x, ¿sí? Los términos con x, o sea que me termina quedando i' igual a 200 menos un quinto por i, x' igual a un décimo por i, y tengo que hacer menos un décimo menos 1 sobre 25. Cuando hacemos las cuentas, esto me da menos 7 sobre 50. X. Bueno, ¿qué le explicaba Jorge recién? Yo voy a agarrar la segunda ecuación. De esta segunda ecuación, le pongo 2 como para decir es la segunda, y esta es la primera. Entonces,
Despejo la función y en la segunda ecuación. Eso es lo que vamos a hacer primero. Bueno, entonces si la despejo me quedaría x', paso sumando el 7 sobre 50, x, y de este lado me queda un décimo de y. O sea, paso luego el 10 multiplicando, entonces me queda 10x' más 10 por 7 sobre 50, pero se me va a cancelar el 10 con el 50, no es cancelar, se van a simplificar, entonces me va a quedar un 7/5 por x igual a y. Entonces yo ya tengo despejada y. Luego que hago esto, yo ¿qué quiero hacer? Reemplazarla en la primera, ¿sí? O sustituir, como si hiciera un método de sustitución. Entonces, reemplazo la expresión, o utilizo la expresión para y en la ecuación 1. Pero fíjense que en la ecuación 1 yo tengo y', no tengo y, tengo y' igual a 200 menos un quinto y. Entonces, la función y ya la tenemos. Es toda esta que está acá. Ahora yo necesito la y'. ¿Cómo la obtengo? Y bueno, derivamos. Derivamos. O sea que vamos a agarrar derivada de y, no es otra cosa que la derivada de 10x' más 7/5x. O sea, yo tengo que derivar todo esto. ¿Sí? Bien. Cuando derivamos, vamos a ponerlo así, si somos bien. Entonces, ¿cómo se deriva? Bueno, se deriva término a término. O sea que la derivada de y es igual a 10 veces por la derivada de x, o sea, x segunda. Miren que estoy haciendo, quiero usar la misma notación. Más la derivada de 7/5x es 7/5 por la derivada de x. Entonces ya tengo derivada ahí. Bueno, reemplazo ahora concretamente en la ecuación 1. Y' igual a 200 menos un quinto y. O sea que me queda y', el 10x segunda, más 7/5x, este es mi y', igual a un décimo de y, que sería todo esto que está ahí en amarillo, 10x' más 7/5x, toda esta es la y, menos 7 sobre 50 por x. Menos 7 sobre 50 por x. O sea que me quedó toda una ecuación en la variable x. Una ecuación de segundo orden. Entonces, bueno, vamos a reescribirlo un poco mejor. ¿Qué es esto lo que hizo Jorge? ¿Cuál era la pregunta, Ignacio? Perdón que no la vi. No sé si necesitas. ¿La entendiste lo que derivé? Todo esto que está acá sería mi y'. Bien. Cualquier cosa me preguntan. Profe, ahí preguntaron si no tenías que reemplazar en la primera ecuación. Eso. Sí, Reemplazó en la segunda, me parece. no me digan. Ay, ¿qué hice yo? Esperen. Sí, estoy haciendo macana. Se va a anular todo esto. Perdón, gracias. Esta parte acá hay que borrar. No, es que hice una mezcla. Hice un lío acá. Esperen que voy a borrar de vuelta. Profe, Sí, claro, el 10x más 7/5x lo tendrías que reemplazar en 200 menos un quinto por claro, eso. sí. Ah, Bueno, bien.
Sí, por eso. Bueno, esto está bueno, yo no chicos, porque quiere decir que están entendiendo todo el proceso. Sí, pero no te quise decir nada porque pensé que era yo la que no lo No, estaba entendiendo. díganme, está bien. Y ahí un quinto i, acá pongo la i lo que corresponde para i. No, está bien, chicos. X' más 7 sobre 50 X. Ahí está. Bien, entonces, bueno, hagamos toda la propiedad distributiva que corresponda, todo esto que está acá Profe, sería... ¿no es 7 sobre 5? Y si Sí, no es no, 7, es 1 sobre 5. Es 1 sobre 5. Es 1. Ni 7 ni 50. 1 sobre 5. Espérenme un momentito. Yo quiero decirles algo. Vamos, no, así no nos mareamos. Que me estoy mareando yo también acá. Yo tengo que hacer 200 menos un quinto i. Bueno, 200 menos un quinto. La i la tenemos acá. Ahí claro. está. Entonces, acá sería 7 sobre 50. Y la X' Y la sería X' 10. tiene un Ahí va. 10 adelante. 10 X' más 7 sobre 50. Sobre 5, perdón. A ver si está bien escrito. Sí. Bien. Porque si no, después ahora voy a empezar a hacer toda la Ahora, operación. perdón, profe. Yo no entiendo algo. ¿Viste cuando pones reemplazo en 1? En 1, en la ecuación 1. Sí, pero ¿por qué pones directamente ISO? En O sea, esta, igualar. mirá. Te la vuelvo a escribir la ecuación 1. Y Sí, la veo. igual a 200 menos un quinto i. Entonces hago eso. I'. Para obtener i' necesité derivar i. Ah, listo, ya está, ya caí. ¿Qué es esto que está acá? Y después lo igualás. Igual 200 menos un quinto y pongo la i. Claro, listo. Ahí está. A ver, ¿alguna otra observación? Me dicen cualquier cosa. Creo que ahí está todo en orden. Bien. Bueno, entonces, hagamos todas las cuentas que tengamos que hacer. Una ecuación en la variable x de segundo orden. Me queda 10x segunda más 7 quintos x'. Voy a empezar a pasar al primer miembro, ¿sí? Todas las variables, todos los términos en la variable x, ¿bien? Fíjense que tengo menos un quinto por 10x, acá cuando hago la distributiva. O sea que me queda menos 2x'. ¿Estamos de acuerdo? O sea que pasa al primer miembro como más 2x'. Y la otra propiedad, el otro producto de la distributiva, menos un quinto por 7 quintos x, o sea que me queda menos 7 sobre 25x. Por lo tanto, pasa sumando el 7 sobre 25x. Igual al 200. El numerito este lo dejamos ahí en forma independiente. Sumemos lo que podamos sumar. Tengo, por un lado acá, 10x segunda. El 7 quintos lo puedo sumar con el 2 y me queda 17 quintos. 17 quintos x'. Y después tengo más el 7 sobre 25x. Igual a 200. Acá yo tengo la ecuación de segundo orden. Vieron que que yo la puedo resolver, sabemos resolver ecuaciones de segundo orden, debería estar normalizada. ¿Qué es normalizada? Que el término donde aparece la variable con el mayor orden, el coeficiente sea 1. Acá es 10. Bueno, basta con dividir a todo por 10 y listo. Divido todo por 10 y normalizo así la ecuación. Bien, entonces, de acá me queda x segunda más 17 quintos sobre 10, me queda 17 sobre 50 x'.
más 7 sobre 25 sobre 10 me queda 7 sobre 250x. Igual 200 sobre 10, 20. Y hay un detalle que me estaría faltando. Cuando yo hice del sistema, lo transformé y lo escribí en una ecuación, no nos olvidemos qué pasa con las condiciones iniciales. ¿Sí? Si hay algo, se modifica en algo. Fíjense que x en 0 y la y en 0 es 0. O sea que no hay problema. La x en 0 sigue siendo 0. Bien, yo estoy acá en una ecuación de segundo orden en la variable x. O sea que la x en 0 sigue siendo 0. Ahora, no se olviden que cuando yo tengo una ecuación de segundo orden y quiero expresar condiciones iniciales, faltaría otra condición inicial, que sería x' en 0. ¿Cuánto será x' en 0? ¿Qué pasará? ¿De dónde lo puedo ver eso? ¿Qué les parece? ¿Lo puedo ver? A ver. No Y sería sabemos ahí que derivada. y en 0 es en 0. Claro, yo lo puedo ver, por ejemplo, de acá. Estoy marcando con una flechita en verde. De toda esta expresión. Por ejemplo, o la de arriba, es lo mismo. Vamos a ver la de arriba. Entonces, tengo esa expresión. Yo puedo decir, entonces, que x' en 0 más 7 sobre 50 por x en 0, esto debe ser igual a 1/10 por y en 0. ¿Sí? Estoy agarrando la función y, digamos, estoy agarrando la expresión y evaluándola cuando t es igual a 0. Bueno, de acá que yo sé que x' en 0, que no sé cuánto es, pero x en 0 es 0, esto sabemos que es 0, y esto también sabemos que es 0. O sea que me queda más 7 sobre 50 por 0 igual a 0. En definitiva, ¿cuánto es x' en 0? 0. 0. Bien, o sea que para nuestro caso tenemos que x' en 0 también es 0. Y basta con resolver, entonces, a ese sistema lo pude escribir como una ecuación. Basta resolver con la ecuación esta de segundo orden. Mediante la ecuación característica. Fíjense que es una ecuación no homogénea. ¿Por qué? Porque acá hay un término que no depende de x, que le puedo llamar una función phi de t, que es justo una constante. Entonces, yo para ganar tiempo, porque estamos medio con los tiempos así apurados, yo les voy a tirar, digamos, vamos a resolverla. Vamos a resolverla, pero les voy a tirar ya las raíces, ¿sí? de la ecuación característica. O sea, mi ecuación característica me quedaría lambda al cuadrado más 17 sobre 50 lambda más 7 sobre 250 igual a 0. Esa es mi ecuación característica. Para encontrar, ¿qué? Solución a la ecuación homogénea asociada. Entonces, cuando ustedes aplican la ecuación característica, van a ver que de acá tenemos dos valores para lambda. Uno es menos 1 sobre 5 y el otro es, por ejemplo, un lambda 1, un lambda 2, menos 7 sobre 50. Aplican la resolvente y tenemos estos valores. Entonces yo ya tengo solución a la ecuación homogénea asociada. Combinación de dos soluciones linealmente independientes a partir de estos lambda. Un C1 por E elevado a la ¿cuánto?
a la lambda t, o sea, menos 1/5 t, más un C2 por E elevado al otro lambda, a la menos 7 sobre 50 t. Ahí tengo solución a la homogénea asociada. ¿Qué necesito? Estamos haciendo como un repaso para los que tengan que recuperar el primer parcial. ¿Qué hago ahora? Necesito una solución particular. Entonces, una solución particular, ¿qué observo? La función esta phi de t. Es una constante, 20. ¿Tiene forma de una 20A. constante? No. ¿Por qué 20a? A por X. No, tampoco. Ah. A solo. Es un polinomio de grado 0, si querés mirar de esa manera. Es una constante. Entonces, la forma para proponer es una constante. Propongo una constante A, supongamos. Me fijo y observo que no haya superposición con la homogénea, que no se repita. No hay problema porque en la homogénea no aparece ninguna constante. Son todos términos donde aparecen exponenciales. Entonces, está bien propuesta. Vamos a determinarla. ¿Cómo la determinamos? Suplantamos esta particular en la ecuación diferencial. Bueno, entonces voy a tener que derivar una vez. Derivo una vez, es 0. Derivo otra vez, también es 0. Entonces, cuando reemplazo en mi ecuación diferencial, tengo la derivada segunda de la particular, 0. Más 17 sobre 50 por la derivada primera de la particular, por 0. Más 7 sobre 250 por la particular, por A, igual a 20. Entonces, de acá, se me anulan los dos primeros términos, tenemos que A es igual a 20 dividido 7 sobre 250. Esto me queda 5.000 sobre 7. Por 2.500 por 20, 5.000. A es 5.000 sobre 7. O sea que la particular, acá teníamos la homogénea, ahora tenemos la particular, es la constante 5.000 sobre 7. Acá tengo la particular. Puedo encontrar la solución general. Entonces la solución general está dada, recordemos, como suma de la homogénea más la particular. O sea, X igual C1 por E a la menos 1/5 de T. Más C2 por E a la menos, ya no lo veo, menos 7 sobre 50T. Más la particular, que es 5.000 sobre 7. Esta sería la solución general. No está terminado. ¿Por qué? Porque tengo condición inicial. Es un PBI. Las condiciones iniciales dijimos que tanto X como X' en 0 eran 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan acá que lo escribimos? Entonces, bueno, vamos a obtener C1 y C2 a partir de esas condiciones. Lo voy a escribir acá un costadito.